¿Sabías que los idiomas en que fue escrita la Biblia son tres? ¿Influye mucho el modo elegido para contar lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es eso de los escritos apócrifos? Hola, soy Carlos, misionero redentorista. Bienvenidos al curso de Liderazgo y Dinamización Misionero. Te encuentras en la asignatura de Sagrada Escritura. En este segundo vídeo nos proponemos abordar la dimensión literaria de la Sagrada Escritura, es decir, cómo fue escrita y qué es lo que finalmente se aceptó como palabra de Dios y qué no. En una futura lección veremos cómo la Sagrada Escritura se considera palabra de Dios en palabras humanas, pues fue escrita por personas bajo la inspiración de Dios. Eso ya lo veremos más adelante. Por ahora nos interesa que dentro de esa dimensión humana, esas personas que escribieron la Biblia, llamadas agiógrafos, lo hicieron recurriendo a las formas de expresión que más convenían para escribir lo que querían transmitir. A esta forma de expresión la llamamos género literario. Para que lo entendamos, Caperucita Roja está escrito siguiendo el género literario de la narración, porque es un cuento, y la mejor forma para expresar lo que se quiere decir de tal modo que los niños lo entiendan. Hubiera sido un fracaso si, por ejemplo, se hubiera utilizado el género literario legislativo. Así pues, la Biblia, con tantos relatos tan variados que tiene, cada uno de ellos queriendo expresar de una forma distinta y con un objetivo determinado la verdad de Dios, utiliza diferentes géneros literarios. Los más comunes son los siguientes. El género legislativo, que se caracteriza porque está conformado por leyes, preceptos y códigos presentes en la organización del pueblo de Israel a lo largo de su historia. Se encuentran presentes en la mayor parte del Pentateuco y en algunos otros pasajes de la Escritura, como el conocido Sermón del Monte del Evangelio de Mateo, Mateo capítulos 5 al 7. El género sapiencial, que tiene su origen en el reinado de David y Salomón, es una forma de transmitir al pueblo la voluntad de Dios. Para hacerlo, el medio que los agiógrafos encontraron más apropiado es el del proverbio. La mejor muestra de este género se encuentra en los libros llamados sapienciales: Job, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría y Proverbios. El género lírico, que se utiliza para expresar los sentimientos que se han despertado a partir de las vivencias del pueblo en su relación con Dios. Para hacerlo, generalmente se recurre a la poesía. Pertenecen a este género los siguientes libros bíblicos: el Cantar de los Cantares, Lamentaciones y los Salmos. El género profético, que es un género predominante en el Antiguo Testamento, presentado ampliamente en los libros llamados proféticos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miqueas, etc. Se caracteriza porque busca transmitir la voluntad de Dios al pueblo en las circunstancias concretas que vive. El género apocalíptico, que es propio de los dos testamentos, se caracteriza por utilizar la profecía, los símbolos y el lenguaje misterioso para comunicar un mensaje de esperanza al pueblo perseguido. Las obras propias de este género son los libros de Daniel y el Apocalipsis. Si bien algunos evangelios también presentan este género, como Mateo 24. El género histórico, que es el género que más abunda en la Biblia y es usado para contar la historia del pueblo, que primero se transmitió de forma oral y luego se puso por escrito. En el Antiguo Testamento se encuentran en este género los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Macabeos. En el Nuevo Testamento se cuentan como libros históricos los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Y aunque no son considerados históricos sino relatos edificantes, se encuentran dentro de este género los libros de Ruth, Tobías, Judith y Esther. Anotamos que el hecho de que narren la historia no quiere decir que lo narrado sucediera tal y como se cuenta. Se trata de narraciones históricas teologizadas. El género epistolar o carta. La mayor parte de este género está presente en el Nuevo Testamento.
Los autores de estas utilizan la carta para enviar una exhortación a sus destinatarios. Son ejemplo de esto las cartas de San Pablo, Romanos, Gálatas, Filipenses, o las cartas de Juan o la carta a los Hebreos. Hay muchos más géneros literarios. Ahora bien, este pequeño resumen no quiere decir que todo un libro de la Sagrada Escritura esté escrito en un solo género literario, sino que es su género predominante. No obstante, en un mismo libro pueden darse la combinación de varios géneros literarios. Esto lo vemos, por ejemplo, en el libro de Job. Los 2 primeros capítulos y el último están escritos según el género narrativo, mientras que los capítulos que quedan en medio están escritos según el género lírico-sapiencial. Conocer los géneros literarios nos ayuda a entender mejor el mensaje de un determinado pasaje. Es decir, si el Apocalipsis dice que hay un cordero degollado y que una bestia derribó sobre la tierra la tercera parte de las estrellas, y lo interpretamos bajo el género literario histórico, no captaremos bien su mensaje y lo que se pretendía con él. Hablemos ahora sobre las lenguas de la Sagrada Escritura. Como es lógico, la Biblia que tenéis en vuestras manos o en vuestras casas no fue escrita en castellano, sino que es la traducción de los idiomas originales en que se escribió la Biblia: el hebreo, el arameo y el griego. En esta foto podemos ver un ejemplo de estas 3 lenguas. Pasemos a hablar un poco de cada una. El hebreo es una lengua semítica, una rama de Oriente Próximo. Por ejemplo, el árabe se considera también una lengua semítica. Al principio tenía un alfabeto diferente, heredado de los fenicios. Sin embargo, con la invasión de los persas se oficializó la forma de escribir esta lengua y todos los textos se reescribieron de nuevo en hebreo, pero con este nuevo alfabeto, con los caracteres que podéis ver en esta foto, que se leen de derecha a izquierda, al contrario de lo que leemos nosotros, y las vocales son los pequeños puntos que veis sobre las letras y debajo de ellas. Como prácticamente todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, la época en que se podrían haber escrito los diferentes textos debe descubrirse analizando qué tipo de hebreo es. El arameo. Se trata de otra lengua semítica, en torno a la zona de Damasco, que, como hemos dicho, fue popularizada especialmente por el Imperio persa. Al volver del destierro, el pueblo judío la adoptó, quedando el hebreo, escrito con este nuevo alfabeto, solo para los libros sagrados, mientras que la gente en la calle hablaba arameo. Por eso Jesús hablaba en arameo, como leemos en varios pasajes de los Evangelios. Talita Kumi, en Marcos 5:41. Abba, en Marcos 14:16. Eloí, Eloí, lama sabachthani, Marcos 15:34. No hay ningún libro de la Biblia escrito completamente en arameo de forma original. Lo que tenemos son pequeños fragmentos dentro de unos pocos libros que sí están escritos originalmente en esta lengua. Jeremías 10:11, Esdras 4:8 al 6 y 18, o 7:12 y 26, y Daniel 2 al 4 y 7:28. Un texto escrito en arameo originalmente querrá decir que es de una época posterior al exilio. El griego. La lengua griega que encontramos en el Nuevo Testamento es la llamada koiné, es decir, común, pues Alejandro Magno, dada la cantidad de dialectos griegos que había en su vasto imperio, decidió unificarlos todos bajo un griego normativo. Es como el habla común para que todos en el imperio se entendiesen. Ahora bien, pese a la dominación griega, los judíos no abandonaron el arameo, y mucho menos el hebreo, en sus textos sagrados. Veremos en un momento que esto es muy importante. Tampoco bajo la dominación romana iban a resignarse a hablar la lengua de los invasores. Ahora bien, ¿por qué entonces está escrito el Nuevo Testamento en griego? Resulta que el griego koiné se convirtió en lengua que permitía que todos se entendiesen, algo similar a lo que ocurre hoy con el inglés. Y no solo era la lengua oficial del Imperio griego, sino que también se convirtió en la lengua culta del Imperio romano, del que formaba parte Palestina. Por eso, para que la buena noticia llegara a más gente, y también porque se llevó a diferentes partes del Imperio romano,
se escribieron en griego. Aquí podéis ver el prólogo de Juan en griego. Ahora bien, somos conscientes de que no conocemos estas lenguas y de que puede que ni nos pongamos a estudiarlas. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer la lengua en que fue escrita la Biblia? En primer lugar, nos ofrece información del ámbito en que se escribió. Por ejemplo, si el libro de la sabiduría está escrito originalmente en griego, siendo del Antiguo Testamento, esto nos dice que debió escribirse durante la época helenística en un ámbito griego. ¿Os acordáis del vídeo anterior? En torno al 333-167 a.C. También nos ofrece información sobre en qué época y fecha podemos datarlo, incluso intuir de que un mismo texto ha podido contar con añadiduras posteriores. Un ejemplo podría ser el libro de Isaías. No solo por los temas, sino por el hebreo usado, podemos ver que puede dividirse en tres partes. Un primer Isaías, antes del destierro a Babilonia, un segundo Isaías, durante o ya al final del destierro, y un tercer Isaías, después del destierro. Y por último nos ofrece información de aquellos que la escribieron y el lugar donde se escribió, pues no todas las clases sociales hablaban y escribían igual, así como no todas las palabras se usaban de igual manera en Roma como en Antioquía. Como sucede, por ejemplo, con el castellano. No se habla del mismo modo en Colombia que en Argentina o que en España, y no se habla el mismo castellano ahora que en el siglo XV. Ahora bien, las lenguas, además de otros factores, jugaron un papel importante en la formación del canon de la Biblia. Canon es el conjunto de libros que la Iglesia reconoce como expresión de su fe, y que su predicación, su celebración y su vida ha ido acogiendo a lo largo del tiempo. Se predica de ellos que tienen a Dios por autor, en virtud de la inspiración, y que transmiten la verdad de la salvación. Así pues, para decidir si un libro entraba en el canon del Antiguo Testamento, tenía que reunir una serie de requisitos. El primero, haber sido escritos al finalizar la época persa, tiempo en que había cesado la profecía, según los rabinos. Y el segundo, tener coherencia interna en su doctrina y con la Torá, la ley judía. Respecto a los libros del Nuevo Testamento, los criterios para que se incluyeran dentro del canon son los siguientes. La proveniencia apostólica, es decir, que fueran escritos por un apóstol. La conformidad del contenido del libro con el credo. Y el uso litúrgico. Además, en el caso de los judíos solo podían entrar en el canon los textos que hubieran sido escritos en hebreo. Por eso, ellos no reconocen como inspirados los libros de Sabiduría, Tobías, Esther, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Baruc y algunos trozos de Daniel, porque están escritos en griego. Estos libros no los encontraremos nunca en la Biblia hebrea, llamada Tanakh, es decir, Torá, Ley, Nabim, Profetas y Ketubim, escritos. Como dato diremos que tampoco los encontraremos oficialmente en las Biblias protestantes. El resto de los libros que no fueron incluidos en el canon del Antiguo o del Nuevo Testamento son conocidos como libros apócrifos. Apócrifo significa lo que está oculto. Así se denomina a la literatura judía o cristiana escrita en el período comprendido entre el 200 a.C. y el 500 después de Cristo. Son obras pretendidamente inspiradas y referidas, ya sea como autor o como interlocutor, a un personaje del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y que no fueron incluidas por no cumplir los requisitos ya mencionados, o porque su contenido no concordaba plenamente con la fe, que sí afirmaban los ya reconocidos como canónicos. Es decir, muchos de estos libros contenían afirmaciones heréticas que ponían en riesgo la fe. Por eso, no todos los creyentes los reconocían como inspirados. Por tanto, apócrifo no significa que esté prohibido o que se quiera esconder por miedo o peligro, o que contenga información reservada o privilegiada. De hecho, son total y libremente accesibles. No, apócrifo simplemente significa que no está incluido dentro del canon, dentro de los libros reconocidos como inspirados, que transmiten la fe revelada por Dios. ¿Pero de qué nos sirve entonces a nosotros los escritos apócrifos?
Hemos de decir también que una clase específica de escritos apócrifos es lo que llamamos literatura intertestamentaria, llamada así por estar escrita en el periodo entre ambos testamentos. Y son textos de gran valor por varias razones. La primera es que, siendo textos coetáneos o anteriores a los bíblicos, presentan un eslabón en la cadena de formación de los mismos. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás y de Pedro ayuda a la comprensión de una posible fuente común, llamada fuente Q, que no se conserva, sino que es una hipótesis que dice que existió un texto muy antiguo llamado fuente Q, sobre la que se inspiraron los textos canónicos, especialmente los Evangelios de Mateo y de Lucas. La segunda es que, siendo una literatura intertestamentaria, nos permite comprender el periodo de transición del judaísmo al cristianismo. La persona de Jesús se encarna en este contexto y el cristianismo nace de ahí. Las categorías culturales, las formas expresivas, los problemas e interrogantes de estas obras reflejan un estrato común. Además, nos ayudan a comprender la cultura circundante, así como son útiles para comprender la identidad de la tradición hebrea y cristiana, y nos permiten entender la diversidad de las comunidades cristianas. Por último, son expresión de la fe y del sentir de las comunidades. Algunos libros apócrifos del Antiguo Testamento son los siguientes: el Testamento de Abraham, el Apocalipsis de Adán, Tercera, Cuarta y Quinta de Macabeos, la Asunción de Isaías, los 3 libros de Enoc, el Testamento de Salomón y muchas más. Mientras que algunos libros apócrifos del Nuevo Testamento serían el Evangelio de los Egipcios, el Evangelio de Judas Iscariote, las tradiciones de María, el protoevangelio de Santiago, el Evangelio del pseudo Tomás, el Evangelio árabe de la infancia, las actas de Pilato, los hechos de Pablo, el Apocalipsis de Pedro y muchos más. En esta foto podéis ver uno de ellos. Es el Evangelio de Tomás. Son muchísimos. Os animo a que busquéis alguno en internet y veáis de qué tratan. Nosotros vamos a coger, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, pues se trata de un evangelio muy curioso, que pese a ser apócrifo, gran parte de su contenido ha pasado a nuestra tradición popular cristiana y al arte. Fue escrito en griego, probablemente hacia el año 150 después de Cristo, por lo que vemos que se encuentra dentro del periodo que hemos marcado anteriormente, y sus temas pretenden rellenar las lagunas que otros evangelios dejaron. Ante esto es importante mencionar que el último evangelio canónico que se escribió es el de Juan, en torno al 90-100 después de Cristo. Así pues, este evangelio de Santiago intentaría rellenar el hueco que no cuentan ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan sobre la infancia de la Virgen María y el nacimiento de Jesús de Nazaret. Además termina así: y yo, Santiago, que he escrito esta historia. Por lo que vemos que cuenta con la autoría apostólica, pues hace referencia a Santiago, el pariente del Señor, del que también hablan los Hechos de los Apóstoles, como en Hechos 1:13 o Hechos 12:2. Este narra la historia de la concepción milagrosa de María y nos da los nombres de sus padres, Joaquín y Ana, que ya eran ancianos cuando Dios les concedió tener descendencia, un tema muy típico en la Biblia. Ningún evangelio canónico habla de los abuelos de Jesús, pero ya veis que la Iglesia los celebra como santos el 26 de julio. Después relata la infancia de María, quien es puesta bajo el cuidado del templo desde los 3 años de edad, la conocida como Presentación de María, que también celebramos el 21 de noviembre y cuyo nombre lleva alguna congregación religiosa, pese a no narrarse en ningún escrito canónico. María, dice, se casa con José, quien se compromete a protegerla y a respetar su virginidad, y de él afirma que es viudo y tiene varios hijos, dando así solución a algún pasaje conflictivo sobre la maternidad virginal y única de María y los llamados hermanos de Jesús, que leemos en Marcos 6:3. Estos hermanos, según este evangelio, serían los hijos anteriores de José. Se describe luego el episodio de la Anunciación,
con algunas variaciones con respecto al Evangelio de Lucas: la visitación, las dudas de José, la aparición en sueños del ángel. José es acusado por el escriba Anás de haber violado a María, y tanto José como María deben someterse a una prueba para demostrar su inocencia. Este es un pasaje que no figura en los evangelios canónicos y que consiste en que durante la exploración de la virginidad de María, una tal Salomé pierde su mano y la ve carbonizada cuando intenta introducirla para comprobar dicha virginidad. Finalmente, se narra el nacimiento de Jesús y los episodios de la llegada y la adoración de los magos. Le sigue la matanza de los inocentes y el martirio de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Y aquí termina la obra. Ahora bien, ¿por qué, si vemos que reúne casi todos los requisitos, no fue considerado canónico? Resulta que este protoevangelio tiene una finalidad apologética, es decir, de defensa, y no de anuncio de la buena noticia. Está orientado a defender a María de algunas de las acusaciones que contra ella hacían tanto judíos como paganos de la época, como que la madre de Jesús habría sido una mujer pobre e ignorante, adúltera y repudiada por su marido, que habría dado a luz a un hijo ilegítimo de un soldado romano. Para rechazar estas acusaciones, el autor del protoevangelio enfatiza la santidad de María y sobre todo su virginidad, incluso después del parto. Además, no vemos ninguna referencia a la vida de Jesús, a su muerte y resurrección, por lo que no sería un evangelio propiamente dicho. De igual manera se pueden ver en él algunas posturas heréticas, como el docetismo, que van en contra de la fe aceptada. Como veis, aunque apócrifo, este protoevangelio ha influido mucho en nuestra religiosidad popular y eclesial, y nos ayuda a entender el entorno en el que vivía el cristianismo, acusado por varios sectores de vivir una fe sin sentido. En definitiva, para entender el texto de la Biblia, no solo es importante conocer dónde fue escrita y en qué época, como vimos en el primer vídeo, sino también conocer cómo fue escrita, qué géneros literarios la componen y el idioma en que se escribió, pues todo ello nos ofrece muchos datos interesantes para comprenderla e interpretarla correctamente. Además, resulta muy interesante conocer y tener presentes toda la literatura que se escribió durante esta época, pues también nos ofrece datos para entender lo que se narra en la Sagrada Escritura.